parece. Pero después del turno en contra. Después. Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Aragonés, precisamente al día siguiente de que este Gobierno presentara el proyecto de ley de presupuestos a los medios de comunicación, por cierto, el Grupo Parlamentario Aragonés pidió la comparecencia urgente del presidente del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre los criterios que se habían utilizado para la redacción de los presupuestos para 2016. Y pedimos la comparecencia urgente del presidente porque esta Cámara y los miembros que formamos parte de esta Cámara nos merecíamos el mismo respeto, no más, el mismo respeto que los medios de comunicación. Creíamos que en un tema tan trascendental como era el de las cuentas, tenía que ser el presidente del Gobierno de Aragón el que diera la cara. Es responsabilidad del presidente del Gobierno de Aragón conseguir los apoyos suficientes, las mayorías suficientes para traer a esta Cámara unos presupuestos en tiempo y forma. Y en este mes hemos visto cómo su socio de gobierno de Podemos ha amenazado en varias ocasiones y ha chantajeado con no apoyar los presupuestos de Aragón si el Partido Socialista no apoyaba las ordenanzas fiscales del Gobierno de Zaragoza en común en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora dicen que eso ya no vale. Ahora dicen que solo si hay dinero para la ley de capitalidad, cosa que ya les decimos que ni hay y seguramente ni habrá. Entonces, cuando Podemos chantajeaba al equipo de Gobierno con no apoyar los presupuestos, nosotros les denunciábamos que las familias y las empresas no podían esperar a que el presidente de Aragón cediera a los chantajes de un partido político como Podemos, porque lo que se estaba generando era muchísima incertidumbre en las empresas, se estaba mostrando una enorme debilidad de este Gobierno, se seguía generando inestabilidad y se estaban mandando mensajes que no tranquilizaban ni a las familias ni a las empresas que necesitan un clima de estabilidad y confianza que este Gobierno no está ofreciendo. ¿Por qué tenemos que pagar los aragoneses el chantaje y los juegos de equilibrios o los intereses electorales de dos partidos como son el Partido Socialista y el Partido de Podemos, que han estado jugando con nosotros hasta que pasaran las elecciones generales para inmediatamente después, con su en vez de cambiar la actitud por los resultados electorales, porque, señor Vicente, ustedes no han ganado las elecciones generales, las hemos ganado el Partido Popular y el Partido Aragonés en coalición en estas elecciones generales, perdón. En vez de rectificar y modificar esa estrategia, ustedes no reorientan esa estrategia y salen a decir, sin luz ni taquígrafos, que el acuerdo ya está cerrado. Ya saben, aquellos que dijeron en campaña que no jugarían a la vieja política del intercambio de cromos, chantajean a un partido socialista en minoría si no apoyan las tasas y las ordenanzas municipales en Zaragoza. ¿Y qué ha pasado al final? Pues que las tasas y las ordenanzas del Ayuntamiento de Zaragoza las ha aprobado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, dejando en ridículo al Gobierno de Zaragoza en común, y sin embargo, ustedes, diputados de Podemos, sin cumplir el PSOE esa parte del acuerdo, cierran un acuerdo de presupuestos que en boca de sus portavoces en las comparecencias ante los consejeros han dicho que son decepcionantes, que no llegan ni a lo mínimo esperado y que esperaban mucho más de este Gobierno. Pues sí. Tenemos unos presupuestos que no son ilusionantes, que plantean más recortes y que para contentar a un partido político, a Podemos, tratan de vestir a un santo y desvestir a 10. Así que durante este mes, los miembros de este grupo parlamentario aragonés hemos sido meros espectadores de los chantajes de este grupo parlamentario, que dijo que los presupuestos se debatirían en las Cortes con todos los grupos que conformamos la Cámara, y después hemos visto cómo, a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos, ni con el resto de grupos, sin hacer asambleas ciudadanas, ni pedir procesos participativos de presupuestos, sin conocer las contrapartidas, sin absoluta transparencia, se ha vendido a la prensa
a la prensa, no a estas Cortes, a la prensa, que había acuerdo. El Partido Socialista y el de Podemos, con un desprecio absoluto a estas Cortes, con unas formas que se alejan completamente de lo que pretenden vender en la calle, dando la espalda a los otros dos grupos parlamentarios que sustentan este Gobierno, se han puesto de acuerdo en asfixiar a las clases medias y en acabar con los sectores productivos de esta comunidad autónoma, sin además resolver el problema grave de la emergencia social en Aragón. La cercanía de las elecciones generales ha condicionado que los aragoneses no tengamos presupuesto en tiempo y forma. Ustedes han jugado estos meses con la paciencia de absolutamente todos los aragoneses y les ha importado poco la salida de la crisis y la estabilidad de toda una comunidad autónoma. Pero lo que menos entiendo es la posición del Grupo Socialista, porque de Podemos lo puedo intuir, porque entender a un grupo que hoy opina una cosa y mañana la contraria, lleno de contradicciones y de ataduras, sin la carga de la responsabilidad de dirigir una comunidad autónoma, ni la altura de miras que se exige en un momento crucial para la salida de la crisis, se puede prever, pero la del Partido Socialista no. El Partido Socialista gobierna en la comunidad autónoma de Aragón, la ha gobernado con responsabilidad política durante muchos años y ha colaborado, en este caso, junto al Partido Aragonés, a sentar las bases de una comunidad autónoma fuerte, competitiva, internacional, justa, con potencia y solidaria. Pero la gran debilidad de este Gobierno en minoría no solo es estarlo, sino someterse a esos chantajes que no serían necesarios si tratara de consensuar con grupos parlamentarios que tenemos más responsabilidad política, más altura de miras y que nos mueve más la unión de las fuerzas para salir de esta crisis y el fortalecimiento de nuestras empresas para que sigan generando empleo y riqueza, y también para solventar la situación injusta de miles de familias que lo siguen pasando mal y que con estos presupuestos lo van a seguir pasando mal. Miren el panorama nacional. Revisen cómo estamos en otros sitios. Miremos también a nuestros vecinos catalanes, que llevan 3 meses sin poder conformar el Gobierno. Miren lo que ha pasado en España y digan no a qué conducen estas alianzas. No está el señor Lambán en este debate, pero ya le digo, el señor Lambán no es muy amigo del Partido Aragonés. Pero lo que el Partido Aragonés ha conseguido en esta comunidad autónoma, junto con ustedes y junto con el Partido Popular, no lo consigue el Partido Socialista aliándose con Podemos. ¿Saben cuál ha sido la mejor contribución que ha hecho el Partido Aragonés en esta comunidad autónoma, además de muchas otras? Dar estabilidad a los gobiernos, dar estabilidad a las empresas, dar estabilidad a la sociedad, estabilidad para Aragón. Pactar con el PAR ha sido garantía de estabilidad y de lealtad. Pactar con Podemos lo es del chantaje y de la irresponsabilidad política. Y lo que no entiendo es que aquí, en Aragón, entren en ese juego con Podemos y a nivel estatal prediquen justo lo contrario. Están ustedes incluso dispuestos a cuestionar a su propio secretario general, mientras que en Aragón se niegan a explorar otras posibilidades. ¿Es bueno o no es bueno para España que dependamos de la inestabilidad que da un partido que lo único que le importan son los titulares de prensa, la demagogia política y el marketing político? Pues ya les digo que si no es bueno para España, tampoco lo es para Aragón. Desde el Grupo Aragonés creemos que el año 2016 debería ser el año de la consolidación de la economía, indispensable para el mantenimiento del estado del bienestar, y debería también ser el año de la igualdad, el año del trabajo y del empleo, de la justicia social y del desarrollo económico, con mayores garantías para aquellos inversores que quieran venir a nuestra comunidad autónoma, y de la recuperación del sentido de Estado. El 2016 debería ser el año de la recuperación y el año de la política en mayúsculas. Y en Aragón, lamentándolo mucho, estamos lejos de conseguir esos objetivos. Vemos a este Gobierno en minoría, débil y atado de pies y manos a Podemos, sin un proyecto sólido para Aragón, sin una estrategia necesaria para salir de forma efectiva y real de esta crisis económica, y este, por desgracia, es un Gobierno prisionero de un decálogo. Y lo que los aragoneses necesitan es
un empleo. Lo que los aragoneses necesitan, señor Gimeno, es un empleo. Y para crearlo se requiere de un gobierno que facilite y no impida la actividad económica, de un gobierno que sume y no reste, con diálogo y sin imposiciones, que construya y que no destruya, que avance y que no frene, con iniciativas que beneficien a una amplia base social, con unos presupuestos que generen ilusión y estabilidad, que generen empleo y riqueza. La propia consejera de Economía y Empleo, que no está hoy aquí, lo reconoció. Incluso la diputada Luquín calificó el presupuesto de Economía y Empleo de decepcionante. Y es que no es para menos. El INAEM se queda como está y el Departamento de Empleo en su conjunto decrece un 13%. Las inversiones se desploman un 50% y los sectores productivos se recortan hasta un 40%. Creo que se están desviando del camino y del objetivo primordial de este Gobierno y de cualquier aragonés, que es la creación de empleo. La creación de empleo. Y estos presupuestos no son sociales porque no tienen en cuenta ese problema grave que tenemos los aragoneses, que es la falta de empleo. Y no son sociales porque no reactivan la economía. Y no son sociales porque no potencian sectores claves como la industria, la energía o las pymes. En el resumen que ustedes dieron a la prensa, y que además hoy el señor Gimeno ha seguido manteniendo, decían que su primer objetivo era poner a las personas por delante. Y creo que lo que van a provocar es que se van a llevar a las personas por delante. También hablaban de mejora de las clases medias en esos objetivos de los presupuestos. En el debate anterior hemos visto cómo las pretenden esquilmar. Y el tercer objetivo que decían era combatir la pobreza y recuperar los servicios públicos destruidos. ¿Saben que los niveles de gasto en materia social y de servicios públicos para el año 2016 no llegan a los del año 2012? Aquellos que ustedes tanto criticaban diciendo que estábamos desmantelando el estado del bienestar, no llegan a los niveles del 2012. El señor Gimeno se hartó de insistir que la subida de impuestos se debía a la necesidad de implantar la renta básica. Y la renta básica brilla por su ausencia en estos presupuestos. Y hasta que llegue esa anhelada renta básica, ustedes no han previsto ningún capítulo para abordar las necesidades más urgentes. Ustedes han querido vender la idea de que esos presupuestos eran unos presupuestos sociales. Y de sociales solo tienen el titular que buscan, porque si rascan no encuentran nada. Todos los consejeros han comparecido en la Comisión de Hacienda con el mismo discurso inicial. Asumen sus recortes en favor de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Desvisten a varios santos para vestir a uno solo. Pero si eso fuera así, bienvenido. Pero es que tampoco es así. Ustedes llevan gobernando medio año en el año 2015 y en este final de año, en el informe de Cáritas, se constata que de entre las familias más vulnerables que reciben ayuda en esta institución, 1 de cada 4 son nuevas. Nunca antes habían recurrido a Cáritas. La pobreza severa se ha incrementado un 20% y la pobreza infantil se sitúa en el 30%. El Departamento de Sanidad baja 1 millón de euros, no sube, baja 1 millón de euros. Se recorta la inversión sanitaria en un 57%. Dicen que suben en educación, en salud y en servicios sociales, pero lo único que hacen es meter las nóminas de salud y de educación y los gastos farmacéuticos, no todos, que se pagaban en el año 2015 aunque no tuvieran consignación presupuestaria. Suben en dependencia y en IAI, pero no llegan ni de lejos a lo que se exigían a los anteriores responsables. Suben con respecto al 2015, pero no llegan a los 120 millones que habían en el año 2012. Ahora solo hay 78 millones. Y lo hacen a costa de los programas de igualdad, participación ciudadana, transparencia, menores, discapacidad, cooperación al desarrollo, por no hablar del desmantelamiento que han hecho ustedes del Instituto Aragonés de la Juventud. Mientras, bajan en comarcas un 36%, política territorial un menos 77%, carreteras menos un 54%, fondo de solidaridad menos un 10%, comercio menos un 39%. ¿Es que es muy social recortar los 22 millones de la sección destinada a las comarcas? ¿Sabemos de verdad a qué se dedica el dinero de las comarcas? Porque se destina principalmente a gasto social.
sepan que este recorte brutal va a impedir cumplir con las competencias que las mismas tienen atribuidas y no solo supondrá la desmantelación de muchos servicios sociales que prestan, sino el despido de muchos trabajadores. Y si esto no se arregla en el proceso de enmiendas, muchos de los presidentes de las comarcas les van a entregar a ustedes las llaves. Ustedes han eliminado de un plumazo la estrategia de competitividad y crecimiento del anterior Gobierno. Y lo peor es que no solo lo han eliminado, sino que tampoco traen una estrategia para la creación de empleo y riqueza a estos presupuestos. En sectores tan importantes como los productivos, ustedes meten hachazos impresionantes. En desarrollo rural y sostenibilidad reducen un 11%. El recorte del 19% en producción agraria y gestión de las ayudas, que es un programa que apoya directamente a las rentas de los agricultores. En vertebración del territorio poco se vertebra con una reducción del 38%. En el sector del turismo se decrece un 39%, en el del comercio un 37%. Y desmantelan las empresas públicas. Realmente esos presupuestos no son sociales y sí se cargan todos los sectores productivos y no generan el objetivo primordial de este Gobierno, que debería ser la creación de empleo. Gracias.